Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión tocaremos el tema de lo que vendría a ser estructuras selectivas múltiples a través de la resolución de un determinado problema. El problema es el siguiente. Una tienda de venta de polos ha establecido porcentajes de descuento indicados a continuación. Ustedes pueden apreciar aquí la tabla de acuerdo a las características de la prenda. Es decir, existen dos tipos de prenda o dos, en función al algodón, que en este caso es simple y pima. Al mismo tiempo existe un tipo de prenda orientado a niño, joven y adulto, y el detalle por cada una de ellas, es decir, si es con estampado o es sin estampado y con estampado. Para ello analicemos la estrategia de solución, entre comillas, y definamos antes que nada a determinar qué variables vamos a utilizar. Son las mínimas variables que seguramente vamos a tener que usar. En el interín del programa probablemente requiramos más variables y sencillamente las vamos declarando en función a nuestras necesidades. En este caso, dado el caso, tenemos que declarar una variable llamada typalc, que va a ser el tipo cadena, es un dato de entrada. Tipo de prenda, el tipo cadena, es un dato de entrada. El detalle prenda, cadena también, dato de entrada. El descuento es un dato de entrada del tipo real, pero es un dato por caso, es decir, esta es la tabla de descuentos. Tenemos el precio, aunque no nos manifiestan explícitamente cuál es el precio, para al igual que en el caso anterior, nos vemos obligados a determinar una variable, y el total a pagar de acuerdo a la selección seleccionada por el cliente. Procederemos a ejecutar la aplicación en nuestra herramienta, que en este caso es el Visual Studio de la suite la herramienta de programación Visual Basic de la suite Visual Studio. De acuerdo a lo que estuvimos mencionando hasta hace unos minutos, ahora lo vamos trasladando a un proyecto explícito en Visual Basic. Ya tenemos declarada debidamente la variable, evidentemente hemos tenido que cargar el proyecto, que por cuestiones del tiempo no lo estamos exponiendo en el video. Por lo pronto, como es de esperar, es preciso alimentar todas nuestras variables de entrada. En este caso vamos a solicitar que se ingrese, por ejemplo, el tipo de algodón, tipo de prenda y tipo de o detalle prenda. Right line. El tipo de prenda, el tipo de estampado y finalmente el tipo de estampado, tipo de prenda, tipo de algodón, tipo de estampado, que en este caso vendría a ser el detalle, y el tipo de prenda. En este caso, tipo de algodón será de acuerdo al caso. Tipo de algodón simple o pima. Estamos asumiendo de que el usuario va a respetar por lo menos los caracteres que estamos especificando. Eso implica de que el programa no va a ser a prueba de errores. Por lo pronto, tipo de prenda en este caso sería A de adulto, coma joven y N de niño. Y por aquí diremos con estampado y S para sin estampado. Según corresponda, lo asignamos a las variables, que en este caso tipo de algodón será asignado a typalc,
Con estampado vendría a ser el detalle estampado, y tipo de prenda por aquí es igual a console.readLine. Listo, con esto ya tenemos las principales variables o datos de entrada alimentados. Nos faltaría precio, que podemos definirlo, digamos, como en el anterior caso, en 100, dado que no nos están especificando explícitamente un precio. De acuerdo al caso planteado, es preciso analizar el tipo de estructura que nos conviene en este momento utilizar. Como ustedes pueden apreciar, el tipo de prenda está orientado a niño, joven y adulto. Las opciones son clarísimamente establecidas por caso. No tenemos una variedad de casos como para aventurarnos a utilizar un tipo de estructura selectiva, como es el caso de una estructura selectiva simple, if. En este caso, valga la redundancia, se predispone a utilizar la estructura selectiva múltiple. En este caso, vuelvo a reiterar, sería la estructura selectiva múltiple, select case. Entonces, procedamos a codificar select case sobre detprend. Tendremos los casos claramente establecidos: J, A, J y N. A, entre comillas, por ser una cadena, case B, y finalmente el case, perdón, no es B, es A, J y el case N de niño. Listo. Por lo pronto podríamos ir ya verificando si esto va funcionando. Lo podríamos hacer de manera manual, de la siguiente forma, como ya se ha visto seguramente en clases. Ejecutamos y vamos a paralizar momentáneamente nuestro código en esta sección. Por lo pronto aparentemente tenemos un error. Tenemos variables sin utilizar aparentemente, eso es lo que nos está manifestando. Seguidamente en esta sección cambiamos, volvemos al código. De acuerdo al funcionamiento de Visual, recuerden ustedes de que el archivo que estamos generando es ejemplo 2, por lo que tengo que actualizar aquí ejemplo 2, grabar según corresponda, verificar. Ahora sí, compilo y por lo pronto ya va funcionando. Tipo de algodón S, tipo de estampado SE, digamos, y por lo pronto todo va bien. Nuevamente verifico que el código se paraliza en esta sección. Nuevamente tipo de algodón simple con estampado, y esta vez el tipo de prenda está orientado a adulto y el código se paraliza en esta sección, y observamos de que el detprend, esto estaría mal. En este caso no es el select case, no es por el detalle prenda, sino por el tipo de prenda. Por lo tanto tendríamos que reemplazar en esta sección. Volvemos a compilar, simple con estampado y que sea para adulto. Y ustedes pueden apreciar en esta sección que la variable está cargando el carácter A. Se supone, de acuerdo al comportamiento del select case, que va a bifurcar hasta esta zona. Veamos. Y sí, efectivamente ingresa y potencialmente está a punto de imprimir algo, que en este caso es vacío, pero con ello ya podríamos estar tranquilos, habiendo verificado de que tiene un comportamiento de acuerdo a lo que nosotros deseamos.
Ya que se verificó de que esta porción de código por lo pronto está funcionando perfectamente, continuamos con el resto de análisis. Si nos damos cuenta, ahora si ya tenemos la posibilidad de seleccionar entre niño, joven y adulto, ahora es preciso seleccionar entre el tipo de algodón o el tipo de estampado, según corresponda. Analizaremos de acuerdo al tipo de algodón. En este caso podemos apreciar de que tenemos dos opciones. Al tener tan solo dos opciones, tenemos dos posibilidades de uso de estructura selectiva, la simple o la múltiple nuevamente. Haremos uso de la múltiple para combinarla para la otra, para lo que vendría a ser el tipo de estampado con una estructura selectiva, lo cual es relativamente subjetivo. Pero en ambos casos definitivamente se puede utilizar la estructura selectiva simple, en este caso el if. Entonces, volviendo al código, analizamos lo que está cargando, en este caso, el tipo de algodón. Entonces precisamos if tip alg es igual explícitamente a, si tipo de algodón es en este caso S, then de lo contrario tenemos otra opción. Esto tanto para el caso de adulto, joven y niño se replica, por lo tanto esta porción de código la debemos duplicar. Ahora, en este caso, vuelvo a repetir, y como ya seguramente es de conocimiento por ustedes, si no es simple, de plano es pima. Por lo tanto, no sería necesario hacer lo siguiente. Aunque cualquier otra persona podría decir qué pasaría, por ejemplo, si el usuario, por fastidiar, no elige ni S de simple ni P de pima, sino Z de algo. Eso implicaría que definitivamente no ingresaría al lado correcto. Imagínense de que presiona J de joven y Z de tipo de algodón. Bajo esta premisa, pues no ha seleccionado apropiadamente pima. Podríamos agregar, por ejemplo, en esta sección else, en la cual, por ejemplo, si el usuario no registra S, tampoco registra pima, de plano se va a ir a esta zona. Con lo cual, podríamos imprimir un mensaje de error. Usted no registró la opción correcta. En estas circunstancias, esto sí se predispone, digamos, para atacar el problema de esa naturaleza. En todo caso, para efectos de tener, digamos, una alternativa para el tratamiento de un potencial error por parte del usuario, pues dejaremos esta línea de código de esta forma, y para el resto de casos lo dejaremos tal como está, asumiendo de que si es que no es S, pues es P. Pero en caso contrario, si ustedes desearan ampliar, digamos, la cobertura de un comportamiento mucho más optimizado, tranquilamente podrían agregar este par de líneas, o mejor, estas tres líneas seguidamente por esta opción y por esta otra opción. Ahora empecemos a analizar ya también lo que vendría a ser el tipo de estampado, y esta vez lo haremos utilizando la estructura selectiva múltiple, es decir, un select case nuevamente. Entonces select case, pero esta vez por el detalle prenda, teniendo en consideración que tenemos solo dos casos, en este caso, valga la redundancia, con estampado y sin estampado. Para todos los casos es lo mismo, por lo tanto tenemos que duplicar esta porción de código en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta última zona, con lo cual ya podemos alimentar lo que vendría a ser el descuento para todos los casos. Bueno, aparentemente el compilador está esperando pues un dato puntual, ¿no?
El descuento para el caso de que sea A, S y CE, en este caso adulto, simple y con estampado sería el 7%, 0.07%. Y para ahorrar tiempo llenaré esto manualmente. Para efectos de ahorrar tiempo, lo que se ha hecho es, en función a los datos de entrada, los descuentos para ser preciso, es que se han llenado o se han asignado todas las variables referidas a descuento según la opción correcta. Para ser preciso y para que ustedes puedan entender, por ejemplo, si el tipo de prenda es para adulto, si el tipo de algodón es simple, en este caso adulto simple, estamos en esta zona, y con estampado, en este caso sería con estampado y este sin estampado, por lo tanto le corresponde un descuento del 7% y acá tenemos clarísimamente el descuento. Para todos los otros casos se ha llenado apropiadamente la asignación de lo que vendría a ser el descuento. Por lo pronto, ahora lo que vendríamos o tendríamos que hacer es determinar explícitamente de cuál es el total a pagar, siendo el precio 100. Totpack, en este caso, Totpack es igual al precio más, menos el mismo precio por el descuento, que en este caso está siendo almacenado el dato concreto a través de la variable desc. Por lo tanto, ya podríamos imprimir el mensaje correspondiente, que en este caso sería el total a pagar es asignado a la variable totpack, que al ser del tipo numérico tendría que convertirlo a un toString para que sea compatible con todo lo requerido dentro de la función WriteLine, para efectos de que pueda imprimir para poder visualizar, aludo a la función read y procedo a probar. Grabo previamente y ejecuto. El tipo de algodón será S, será con estampado y el público objetivo es A de adulto. El total a pagar es menos 0.07, lo cual representa un ligero error y verificaremos dicho error. El error que se está generando es por el operador, en este caso es por y no más, en referencia a la tabla de descuentos, que en este caso podemos apreciar de que se trata de 7, 5 o 5, 7%. Por lo tanto, podemos percibir que también persiste un problema, pero de orden lógico. En este caso estamos hablando de que tenemos que asignar un descuento del 7%, por lo tanto el factor es como ustedes pueden apreciar. Modificamos para todos los casos. Compilamos y asignamos las opciones correspondientes y como ustedes pueden apreciar, el descuento ha sido afectado, ha ido afectando, disculpen, al precio. Dadas las opciones registradas, le correspondió un descuento del 7%. Dado que el precio es 100, el descuento correspondería a 7 soles y el precio que ustedes pueden apreciar es el que corresponde a el total a pagar. Con esto hemos culminado y podemos hacer esta vez un análisis de lo efectuado para llegar a tener presente, digamos, el tipo de estructura selectiva que podríamos utilizar en el tiempo. Seguramente que todos ustedes estarán preguntándose por qué no puedo utilizar, en vez de la estructura selectiva múltiple, la estructura selectiva simple, en este caso la estructura if.
¿Podría? Sí se podría. Analicemos. Cuando nosotros tenemos clarísimamente identificado la cantidad de opciones, es decir, antes de que se implemente el código por cuestiones de dato del problema, tenemos claramente identificada la cantidad de opciones que podemos manejar, se predispone el uso de estructuras selectivas múltiples. ¿Y en qué caso no? Noten ustedes el ejemplo anterior para el caso de financiamiento por tarjeta de crédito. Por esta opción tenemos entre 0 y 12 números de letras por elegir. Pero ¿qué pasaría si me dijeran que son 120 opciones? ¿Podría utilizar en vez de esta estructura selectiva una estructura selectiva múltiple? Por supuesto que sí. Pero imagínense los cases que tendrían que generar. Si este fuera el caso en la estructura selectiva múltiple, aquí debería poner, por ejemplo, o disponer numlet. Siendo numlet es decir, la cantidad de opciones que va a manejar el número de letras comprendidas entre 1 y 120, yo tendría que generar 120 keys, lo cual resultaría completamente inmanejable. Pero que se pueda realizar, por supuesto que sí. En este caso, ya para ir terminando o cerrando esta sección, si la cantidad de opciones es plenamente identificable y no es mayúscula, se predispone el uso de el select case. Pero cuando no sabemos por dato, es decir, vamos a dejar al usuario que él elija entre un rango determinado de opciones, se predispone la estructura selectiva simple, en este caso el if. Ahora, finalmente, recuerden ustedes que esto se denomina, a los sombreados se le denomina condición lógica. Y una condición lógica devuelve tan solo o verdadero o falso. En cambio, en una estructura selectiva múltiple, lo que acabo de sombrear no es una condición lógica. En este caso, no está cargando o verdadero o falso, está cargando un valor actual, que en este caso, valga la redundancia, por type print, es decir, está almacenando la opción type print entre A, J y N. Es decir, cuando pasa a esta línea, o está cargando A, o está cargando J, o está cargando N. Por lo tanto, en función al valor va a ejecutar esta región. En este caso, si type print está almacenando el carácter A, entonces va a ejecutar el case con el valor actual A. Por lo tanto, va a ejecutar todas estas líneas de código. Espero que con este ejemplo ustedes hayan ampliado su entendimiento acerca del uso de las estructuras selectivas múltiples y habiendo hecho una comparación pequeña con el uso de estructuras selectivas simples.